Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás tú, Azucena? Muy bien, aquí pasando los calores de Madrid todavía. Mar- Sí, pero bueno, pues muy contenta, Roberto, de tenerte aquí, de poder conversar contigo sobre temas que son de mucho interés, de hablar de buenas prácticas desde el punto de vista de directivos, de CEOs, de empresas, para que nos ayuden al resto de corporaciones a mejorar y compartir Ujú. ideas. Un mastermind, una especie de mastermind. Así que vamos a empezar, si te parece, vamos a hablar hoy tres temas que son bastante importantes, así que pero lo más importante es conocer a la persona que está aquí delante. ¿Quién es Roberto Anrex? Que nos cuentes un poquito de tu trayectoria como directivo y a día de hoy en dónde estás ocupado, quiénes forman tu equipo, dónde trabajas. Cuéntanos un poquito, Roberto. Ok, bueno, yo soy Roberto Angres. Tengo un origen medio extraño porque yo nací en Argentina, pero nací un poco de casualidad, porque mis padres trabajaban en una empresa multinacional y en ese momento estaban destinados a Argentina. Entonces, bueno, por el, fíjate qué cosa más corporativa. Yo nací donde la empresa dijo que tenía que nacer. Y luego tengo otros hermanos que nacieron en otras partes del mundo. Y personalmente, profesionalmente, luego fui ocupando distintos puestos en empresas multinacionales también, y me tocó trabajar en países como Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, por supuesto Argentina, bueno, luego España, y mi último destino corporativo fue Rusia, que ahora está un poco de moda, donde Ya. fui consejero delegado de una fábrica de coches, de una terminal de coches de automoción, del grupo Ford, concretamente, que tenía un proyecto allí como para comprar una fábrica, de hecho se compró, pero luego el proyecto no se llevó adelante porque, bueno, Rusia es un país que tiene sus complicaciones y pasé 2 años allí. Actualmente trabajo de consultor, estoy trabajando con empresas como Cruz Roja, como Bankinter, como Telefónica, y tanto en la parte de formación como en la parte de consultoría estratégica. Y ese soy yo, básicamente. Bueno, Y muy bien, ahora, pues como pueden, tienes... estoy en un lugar donde hace frío, porque estoy con suerte. Estoy con... Ahí te veo, ahí te veo. Sí. Sí, sí, sí. Estamos en los polos, acá muriéndose de calor y aquí está haciendo mucho frío. Tú tienes una trayectoria muy extensa como director, ahora estás como ¿Mm? consultor y formador, pero en toda tu trayectoria previa como CEO y director general de diferentes empresas, en este recorrido puedes ver, como en el punto actual estamos, ¿qué cambios principales has notado, estás viendo a día de hoy respecto a cómo se está viviendo el compromiso de los empleados con la organización? Bueno, lo que pasa es que si miras la historia reciente, hubo varios quiebres en el camino, ¿no? Es decir, cuando estaban nuestros padres, inclusive un poco nosotros también, mi generación, un poco el deseo, la esperanza de permanecer durante mucho tiempo en una empresa estaba muy claro. Luego vinieron diversas crisis, para no entrar mucho en detalle, todos los países tuvieron alguna de ellas, y es como que algunas de los códigos se rompieron, ¿no? Era un poco esa especie de compromiso mutuo. Y por lo menos muchas personas, muchos colaboradores sintieron como que ya no sé si valía tanto la pena pensar, ¿no? Y si la misma empresa te podía dar espacio para tu propio desarrollo o no te lo podía dar. Algo que también es importante tener en cuenta y es la percepción de la velocidad. Por ahí nosotros cuando empezábamos recién a trabajar pensábamos, bueno, esto, cambiar de puesto me llevará 3 4 años, luego serán otros 4 o 5 en otros puestos, luego serán... En cambio ahora todo es tan inmediato, todo sucede tan rápido que las personas tienen un poco menos de paciencia para ese tipo de cosas. Fíjate cómo empieza todo, que cuando nosotros éramos pequeños y queríamos jugar, algo tan simple como jugar, era un trabajo, porque tenías que convencer a tus hermanos o a alguien tenías que convencer para que jugara contigo, o a tu padre o a tu madre. En cambio, ya desde hace unos cuantos años, jugar es casi una actividad individual, donde uno aprieta un botón que dice on-off y además elige el nivel de dificultad del juego. Y además elige el juego. Y, es decir, todo ocurre de manera tan inmediata que creo que eso también fue como cambiando las expectativas de las personas, ¿no? Como que quieren cosas más que ocurran ahora. Y
vemos en muchos casos que esto de ponerse la camiseta, como se decía en algún momento, ¿no? De asumir el compromiso con la empresa, como que a las nuevas generaciones les cuesta un poco más. Están más comprometidos con su propio desarrollo y están comprometidos con sus propias cosas, y a veces el comprometerse con la organización les cuesta un poco más. Pero también, ojo, que nosotros como organizaciones tampoco hemos ayudado demasiado. No hemos colaborado a ese sentir. Claro, no Y se recibe esa nueva necesidad que tienen estos nuevos jóvenes, porque en este caso estás más un poco centrado en la juventud, ¿no? Que son los que tienen menor quizá compromiso que los más mayores, ¿no? Pero los más senior. Claro, no se está, de alguna manera se les está tratando con la mentalidad de los de a lo mejor, digamos, nuestra generación es una generación menos, con el mismo parámetro. No nos damos cuenta de que ahora los jóvenes que entran son más ágiles, quieren progresar antes, aprender más, y estamos con los parámetros, vamos a decir, antiguos. Sí, es muy probable que uno de los problemas sea eso, que lo sigamos tratando con la misma estructura de pensamiento como hacíamos anteriormente, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la velocidad con que aparecen las startups, hasta qué punto todo el mundo tiene internalizado el tema de emprender, de comenzar una propia empresa. Y eso que, por un lado, yo creo, es muy bueno para las empresas, porque cuando yo tengo dentro de mi organización a alguien con mentalidad de emprendedor, significa que es un tío proactivo. Y una persona proactiva es algo que siempre me conviene, porque la realidad es tan compleja que si alguien de mi equipo o todo mi equipo tiende a anticiparse, seguro que los proyectos tienen más posibilidad de éxito. Pero es como que no tenemos la organización ni las mentes preparadas como para eso. Seguimos Claro. pensando, fíjate que la pandemia no nos dejó claro, ¿no? Y esto no hacemos nombres y mucho menos apellidos, pero sabemos que de muchas empresas a los cuales, a sus directivos, a sus mandos, a la estructura en general, les ha costado mucho asumir esto del teletrabajo. ¿Por qué? Porque no lo tengo a la vista, porque no estoy viendo lo que está haciendo, porque no veo que se esté comunicando con los demás, porque no le veo la Claro, cara. ¿No? claro, Si pone cara. eso lo comentamos en un momentito, efectivamente. Y esto que estabas comentando en concreto de, por ejemplo, estos jóvenes, ¿no? Que quieren pues, una carrera más rápida, ¿eso tiene un impacto quizá en qué elementos? Por ejemplo, en la rotación, ¿en qué más elementos? No, lo tiene claro en la rotación. Y Ujú. también, sobre todo, lo tiene muy claro en la actitud que tienen mientras están trabajando. Tú sabes que el tema de focalizar no es ningún invento nuevo. Cuando se habla como de la focalización como uno de los grandes elementos que influye en el resultado de las personas. Entonces, si esa focalización está un poco partida, porque la mitad de su cabeza está pensando en nuestro trabajo y la otra mitad está pensando en cómo hago yo para salir adelante por otro lado, pues obviamente te quita energía, ¿no? Claro, y ahí entonces, por ejemplo, una posible solución, ¿cuál puede ser? Ya desde el mismo proceso de selección, establecer mejores, digamos, expectativas más claras de lo que puede ser el recorrido en la empresa, Mira, o qué ahí otras puede haber. hay una cosa importante, ¿no? Y es que hay algún estudio por allí que establece que el rendimiento de las personas depende básicamente de dos factores. Hay más, pero básicamente hay dos que son los críticos, ¿no? El primero de todos ellos es que las personas sepan claramente qué es lo que la organización, mi jefe, espera de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces en el proceso de onboarding de las personas no somos lo suficientemente claros sobre lo que esperamos. Y ese qué espera de mí también es qué espera, o darle la oportunidad al otro a que explique qué es lo que él espera de la empresa. Fíjate cómo nos suceden hoy los procesos de onboarding, que son a veces más que nada cumplir con una formalidad, ¿no? Está en el procedimiento, pues hay que hacerlo. Pero no tenemos esa sensación al final del proceso de que la persona tiene muy claro dentro de su cabeza qué espero yo de él. Ni él tiene tan claro qué es lo que la empresa le puede brindar. Entonces, a partir de allí arranca ya con una desconexión. A partir de allí, un líder está liderando a sus personas sin entender muy bien qué sucede, y un colaborador, por decirlo así, está siendo liderado sin tampoco entender muy bien qué sucede, ¿no? Y eso lo agrava un segundo elemento, que es que de estos elementos que yo te contaba, que eran dos, que son gran parte del rendimiento de las personas, el segundo elemento
es que periódicamente y de manera adecuada me digan cómo lo estoy haciendo. Es decir, primero, ¿qué esperan de mí? Y luego, ¿cómo lo estoy haciendo? Y en ese sentido, creo que estamos fallando mucho. El feedback no está presente en las empresas. Se da muy poco, se da con mucho temor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como si fueras en un barco y te negaras a mirar la brújula. No estás corrigiendo el rumbo. Y como no estás corrigiendo el rumbo, lo que hoy te parece más o menos aceptable, con el pasar del tiempo termina siendo una desviación enorme. Claro. Tanto del jefe, del líder, como del colaborador. Claro, yo es que eso lo veo muy claramente y que además es que el feedback no se ve como un elemento más de la carrera de las personas. Se ve como un Claro. momento de te digo lo que has hecho mal o como mucho una palmadita, pero no se hace de una manera estructurada y clara que sirva para un objetivo concreto. Exactamente, y luego decimos, lo que pasa es que no está haciendo lo que estamos esperando. Y la primera pregunta sería esa, ¿y tú le has Claro, ¿y aclarado qué? lo que estás esperando? Pero fíjate que Exacto. es una pregunta recurrente, ¿no? Empresa que tú vas, si haces esta pregunta, no a los líderes, si le preguntas a los colaboradores, ¿te has sentado con tu jefe y has clarificado bien qué es lo que se espera de ti, cuáles son los estándares de rendimiento, tus actitudes, tus comportamientos? Y te diría que en el 90%, y mira que ese es un número, te dicen que ni de casualidad, que eso no va a pasar. No, esto no está pasando. Damos por sentado que las personas ya saben lo que tienen, de hecho lo escuchas, todos son grandecitos y saben lo que tienen que hacer. Ya. Pues no es así, y menos en Claro. términos laborales. En términos laborales, con un mundo tan cambiante, porque si tú miras, por ejemplo, hay unas tablas famosas, ¿no? De las generaciones, la X, la Y, la Baby Boom, bueno, tablas enormes, ¿no? Si tú vas viendo cómo se van diferenciando las generaciones, verás que con las primeras generaciones por ahí hay 10, 15 años, ¿no? Que se considera dentro de la misma generación, pero si vas mirando las siguientes, casi varían cada 5 años, con lo cual lo que te está mostrando que la gente cambia muy rápido. Y cambia muy rápido, por lo tanto, nosotros como organizaciones y como líderes tenemos que acompañar ese cambio, no con lo que yo quiero que pase, sino un poco también teniendo en cuenta lo que el otro espera que pase. Claro. Entonces, me parece que estamos en ese sentido no del todo armonizados con lo que tenemos que hacer. Entonces, para cerrar un poco este primer tema, que estamos hablando del compromiso, una manera de garantizar o por lo menos mejorar el compromiso de los empleados y sobre todo de retener el talento joven, que es el que va a tirar para arriba de la organización, sería a través de conversaciones, incluso de coaching claras, donde el manager claramente especifica las expectativas en ambas direcciones y se establece un camino también de feedback. ¿Con qué regularidad te voy a dar feedback? ¿De qué tipo? ¿Cuál es tu participación en el feedback? Porque no es algo pasivo que va de mí para ti, sino que es una conversación más. Y estos dos elementos facilitarían que por lo menos los empleados se sintieran más comprometidos. Vieran, oye, se están preocupando por mí, doy algo de vuelta, ¿no? Sí, Podría sí. ser un camino. Fíjate que una de las cosas que pasa es que hay como que no hay un acuerdo, un pacto de comunicación, ¿no? Entonces, como no está ese pacto de comunicación, no está ese entorno de comunicación, las personas sentimos como que la organización no se preocupa por mí. Claro. Y eso tendría que ser algo más estructurado, ¿no? Es decir, las personas tendrían que poder saber que cada tanto tiempo, una vez, es decir, en algunas empresas sucede una vez al año, ¿no? Con la evaluación de desempeño. Muy poco, muy poco. Okay. Cuando ya no se puede hacer nada. Un año ya que haciéndolo mal y de repente que los está haciendo mal. Ah, ostras, me hubiera ahorrado un año de disgustos. No, y te dice, y te quedas sin bonus. Ah, bueno. Haberme avisado, claro. Si lo hago así es porque no sé que hay otra manera mejor, ¿no? Exacto. Por lo tanto, sí. Yo soy con lo que acabas de decir, porque si tú hicieras una encuesta, vas a encontrar que todo el mundo cree estar haciendo muy bien su trabajo. Exacto. O por lo menos. Exacto, lo hace como mejor sabe. Claro, ¿y por qué entonces tenemos esos desvíos, uno que sí y el otro que no? Desde mi perspectiva. Justamente porque lo que está faltando es esto que hablábamos, ¿no? Es esta conversación. Claro. Y además nunca le decimos cómo lo están haciendo, o muy pocas veces. Claro. Por lo tanto, yo creo que aplicar el manager as a coach
para estos dos tipos de conversaciones, de expectativas y de feedback, sería fundamental que todos los managers tuvieran esta formación de managers a coach en Azucena Management Training, por supuesto que lo ofrecemos. Se nota que estoy hablando con alguien que aparte de directivo es coach, porque también tiene este manejo de la conversación. Muy bien, pues muy interesante. Pues entonces vamos a continuar con el siguiente tema que te quiero plantear. El tema del liderazgo, con estos nuevos cambios que está habiendo, también se puede entrelazar un poquito, enlazar, mejor dicho, con lo que veníamos hablando de cómo el nuevo liderazgo ahora cómo se está liderando, porque lógicamente ha habido cambios, no estamos liderando de la misma manera, y si estás haciéndolo igual que respecto a 2020, igual algo se te está yendo de las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías, cómo estás percibiendo tú en las empresas, en las organizaciones y con tu experiencia, cómo se está liderando a día de hoy? ¿Qué cambios principales estás notando? Bueno, lo que se nota hoy es un liderazgo un tanto confuso. Es decir, hoy nos vuelve a pasar lo que contábamos en algún momento, ¿no? Estamos con la mentalidad del 2015, suponte, pero han pasado muchas cosas. Había algunos estudios de psicólogos y sociólogos que hablaban de la diferencia entre el tiempo histórico y el tiempo cronológico, ¿no? Y a uno de esos sistemas lo que hacían era marcar muy claramente que el tiempo a veces tiene una intensidad que no corresponde a los años que pasan. Es decir, en un año pasan tantas cosas como en otro momento hubieran pasado en 10 años. Y eso es algo muy claro a lo que nos ha pasado del 2019, que empezó el tema de la pandemia. Han sido tan intensos las cosas que han pasado en estos últimos 2 años que ha hecho que hoy nuestro liderazgo esté un tanto confuso, desorientado. Seguimos aplicando nuestra estructura mental de anterior, pero ha cambiado todo. Ha cambiado todo en el sentido de que las personas se han hecho muchas preguntas. Hemos pasado mucho tiempo encerrados, la muerte, por si quieres verlo así, ha pasado cerca, o si no te ha tocado o no te ha pasado cerca, lo has podido leer en los diarios, en los periódicos, de una manera que no lo veías antes. O sea, esto estaba sucediendo a tu lado, más todas las cosas que pasaron después, ¿no? La guerra, los volcanes, hubo de todo. Sí, de todo, había de todo. Entonces yo creo que ahí actualmente es necesario como que realineemos nuestros estilos de liderazgo. Empecemos a asumir, y esto es algo que me ha sorprendido mucho porque tengo hijos que trabajan en empresas corporativas también, y mientras al principio el tema de esto del home working, del trabajo en casa, del teletrabajo, era medio raro y hasta resistido, ¿no? Las personas como que no querían. De pronto se acostumbraron a él y se dieron cuenta que tenía un montón de ventajas. Pero ahora se les empieza a plantear que volvemos a la total normalidad. O sea, volvemos todos a la empresa. Y tal vez los tiempos han cambiado. Y eso ya no tendría que ser tan funcional, ¿no? No tendría que funcionar tan bien. Sobre todo porque lo que hemos visto, y esto desde mi experiencia con unas cuantas empresas, es que la efectividad de las personas ha aumentado cuando estaban fuera. ¿Por qué? Porque aunque no está bien decirlo, pero terminaban trabajando más horas, se concentraban más, ahorras mucho tiempo en el viaje, que muchas personas nos lleva 1 hora y media, 2 horas por día el viaje hasta la oficina, era menos costoso. Entonces, por ahí hoy habría que repensar y asumir como que un camino mixto es el mejor camino. Pero ojo, que seguimos utilizando la misma mentalidad de antes. Quiero verlo, quiero hacer las reuniones presenciales. Es cierto que la tecnología nos ayuda, no es perfecta, ni mucho menos, pero es un gran avance. Entonces, tal vez tengamos que empezar, ya que pedimos los caminos mixtos, también a una especie de liderazgo blender, por decirlo así, ¿no? Porque al final, claro, lo que yo veo de las personas son los resultados. Las horas que esté allí o cuánto de concentrado parezca cuando está en su mesa de trabajo, pues parece ya no importar tanto, ¿no? Claro. Aquí hay precisamente una cuestión, ¿no? Como ahora estamos
la mayoría de las empresas están con el sistema híbrido, estamos poniendo como mucho foco en cuidar a los empleados, hay como mucha conciencia ahora de cuidar a los empleados que están trabajando en casa y demás, y quizás estamos poniendo a lo mejor demasiado foco en ellos, y los que van volviendo y se encuentran que son 4 en la oficina, que están como desubicados, que están los compañeros en casa, ellos aquí, necesitarían hablar con uno, pero hoy no le tocaba venir y está allí y no se acordaba. Un poco ese jaleo también de los que van volviendo a la oficina, de los que van presenciales, se les está atendiendo también como necesitan. Porque a lo mejor estamos poniendo demasiado foco en los que teletrabajan, que hay con los que ya están volviendo de nuevo. ¿Volvemos a tratarles y todo igual como era antes? ¿O ha habido cambios en ellos también? Claro, es que todo parece indicar como que nuestra mentalidad es la misma de antes. Claro. ¿No? O sea, vuelven y ya está todo bien. Y esto es como si hubiéramos mezclado un vaso de agua hirviendo con un vaso de agua fría. Lo que quedó en el medio no es ni una cosa ni es la otra, y requiere de nosotros que nos readaptemos. Pero una de las cosas que también requiere esa readaptación es que los líderes aprendan a confiar primero más en sí mismos y también más en las personas. Porque los sistemas de control, cuando tú estás hablando de teletrabajo, como que fallan, no son iguales que lo que tenías antes, ¿no? Y tal vez ese darle a la persona mayor nivel de confianza, prestar más foco en los resultados que foco en lo que aparentemente se está haciendo, es algo que no estamos aplicando del todo, ¿no? Y eso muestra esa descoordinación que está habiendo, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, uno de los retos que están teniendo los líderes sería el tema de cómo facilitar, crear, mantener la confianza, tanto de los que están en la Sí, oficina, cuando tú estás en tu casa como líder, tú estás a lo mejor teletrabajando y tienes gente, equipo en la oficina, o como cuando es al revés, ¿no? En cuanto hay distancia, pero también incluso cuando tú vuelves a la oficina, porque es muy fácil volver a antiguos hábitos de voy a por un café y me tiro 15 minutos en la máquina hablando con un compañero. totalmente. Puedes estar 2 minutitos, oye, ¿qué tal? Que no sé qué, bien, vuelvo. No, quizás estamos volviendo otra vez a malas costumbres, por así decir, o poco productivas. Eso también para los líderes tiene que ser un cambio de chip, ¿no? Decir, vale, hemos vuelto, hemos aprendido. ¿Qué retos encuentras que se pueden, se están encontrando? La confianza, generar esa confianza, algún reto más que estés destacando. Y además generar, de alguna manera, el entorno de comunicación, ¿no? Donde tenés que entender que esa comunicación no se va a mover de la misma manera cuando los tienes de manera presencial. Hay un punto allí importante, y es que cuando las personas están todas juntas en una oficina, ese espíritu de trabajo, por decirlo así, se contagia. Porque si yo veo trabajar al otro y al de más allá, pues bueno, pues que me cuesta un poco permanecer ajeno a esa movida, ¿verdad? Pero si de pronto estoy yo, lo que tú decías recién, ¿no? Nadie ha vuelto a la oficina y somos 4, pues la sensación de que esa ebullición, esa efervescencia no está. Por lo tanto, hay que cambiar el estilo de liderazgo, sin duda, pero también con los que se quedaron en casa, porque los trabajos y los objetivos hay que cumplirlos igual, no hay, esto no hay ninguna discusión, ¿no? Exacto, pero el tema de pero sobre todo el tema del liderazgo, porque creo que durante muchos años estuvimos acostumbrados a un liderazgo presencial, por decirlo así, y ahora lo que nos requiere la actual situación es más un liderazgo a distancia, donde los códigos cambian, porque las personas pueden decirme lo que tú quieras por una videoconferencia, pero a mí lo que me vale son los resultados, y si los resultados no están, está claro que yo tengo que cambiar mi forma de liderar. Lo escucho en muchas empresas que te dicen en ocasiones, ¿no? Porque tal equipo no está funcionando. Y tú dices, ¿estarán marcando los cambios o los mensajes necesarios? Porque es como los niños. Si un niño hace tal cosa y yo no digo nada, el mensaje que él percibe es que está todo bien. En un equipo los resultados no están y yo no soy suficientemente claro con eso, lo que el equipo va a interpretar es que está todo bien. Es humano el comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿estamos los líderes adecuando nuestro estilo a esa nueva situación? ¿O, por el contrario, lo que es a veces mi percepción, estamos pidiéndolo al revés? Que la situación se adapte a mi estilo de liderazgo. Entonces, allí tengo las bajas de los rendimientos, claro. Claro, ahí está.
Y entonces, por ejemplo, ¿qué 2, 3 pautas podemos dar para ese cambio de liderazgo? ¿Cuál sería el foco en el que se tienen que poner ya los líderes para poder integrar a los equipos híbridos, físicos, telemáticos, todos a una? Yo creo ¿Por dónde que deberían básicamente, empezar? yo creo que la primera cosa que se debería hacer es primero haciendo una reflexión de cada uno de los líderes, ¿no? Cada uno pensando sobre sí mismo, de cómo está haciendo las cosas, cómo están los resultados. Luego hay que hacer un pequeño diagnóstico, aunque sea simple, sencillo, pero hay que hacer un diagnóstico con el equipo. No es posible salir a trabajar por intuición, y mucho menos ahora. Entonces hay que dejar un poco la intuición de lado y tomar indicadores que me digan cómo está mi equipo. Por ejemplo, por nombrar cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, ¿tiene mi equipo claridad de metas y objetivos? Las normas y procedimientos en este equipo están claras. Las funciones y las responsabilidades están bien definidas, todos las entienden. Cuando hay un conflicto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Es fluida la comunicación? ¿Cómo es el clima que se está viviendo? ¿Estamos viviendo un clima de colaboración o estamos viviendo un clima de desentendimiento o un clima de competencia entre las personas del equipo? Es decir, tratar de ser un poco más sistemático en el análisis y a partir de allí empezar a establecer las soluciones. No pensar que mi estructura mental va a tener que hacer que todo vuelva a como yo lo estaba pensando y todo vuelva a como era antes. Sino que, otra vez, el diagnóstico es un elemento muy importante en estas cosas. Porque si no hay diagnóstico, olvídate del remedio. Claro. Si el diagnóstico es adecuado, puedes establecer un remedio adecuado. Pero claro. Si el diagnóstico está equivocado o no hay diagnóstico, ningún remedio te va a servir. Claro, no vamos a poder hacer ningún camino porque no hay una dirección a la que ir, ¿no? Y además, yo creo que esto que dices también precisamente puede solucionar el tema de la rotación que hablábamos antes y del compromiso. Es decir, si yo estoy trabajando en un equipo donde mi líder me pregunta, se interesa por mi opinión, por mis propuestas, por lo que yo puedo aportar, yo puedo ver un camino en esta empresa. Si aquí simplemente es, ven, aquí es como se hacen las cosas y yo no importo mucho, yo voy a buscarme la vida en otro lado más fácilmente, ¿no? Entonces también es una vía indirecta de retener el talento, involucrándolos precisamente en estos análisis. Totalmente. Inclusive fíjate que la lucha por el talento no es nueva, ha existido siempre, pero hoy es mucho más dinámica. Hoy donde tienes un tío que tiene talento, lo tienes puesto en un escaparate. Sí. En cualquier momento te lo... Exacto. Y además, y esto lo conocemos muy bien todos los directivos, en el tema de búsqueda de talento, el salario es un tema muy importante porque básicamente es la herramienta que tú utilizas para robarle a alguien a otro, el salario, básicamente. Entonces, es una de las herramientas más sencillas de echar mano. Por lo tanto, o cuido mi talento o por muy poca diferencia, otro se lo puede estar llevando. Y no solamente el talento actual, sino el talento potencial también, teniendo en cuenta que tengo que generar una especie de clima donde la gente entiende que en esta organización tiene potencial de desarrollo, hay terreno para crecer, hay cosas que se pueden hacer en el futuro. Cuando uno solamente mira el presente, tú sabes que la motivación baja muchísimo. Cuando uno tiene una esperanza de futuro, las cosas cambian completamente desde el punto de vista de la motivación, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y además, fíjate, cuando tú estás en una organización donde a ti se te escucha, se te tiene en cuenta, te involucra y demás, ves esa carrera y también hablas bien de esa empresa, ¿no? Cuando te preguntan tus amigos, familia, oye, ¿qué tal en el trabajo? Pues no es lo mismo que decir, pues es una empresa magnífica, pues mira, hemos hecho esta iniciativa, nos han reunido para esto, hemos podido opinar de esto, tal. No tiene nada que ver. Luego, cuando viene alguien a engancharte con el billete, tu enganche emocional con tu empresa actual es más fuerte y ese billete tiene que ser muy, muy grande que te compense todo el resto de cuestiones. No va a ser solamente el billete el que te atraiga, sino que también tú, al involucrar emocionalmente en el día a día con tus empleados, cuidándoles, preguntándoles, interesándote por sus opiniones y por que aporten su talento, ahí es cuando te estás ganando el retener el talento, por lo menos una de las vías. Claro, totalmente. Y fíjate también una cosa curiosa que ocurre con todo eso, ¿no? Y es que
las personas a veces no perciben esas posibilidades de desarrollo, pero no las perciben no porque no las hay, sino porque nunca nos sentamos a hablarlas, nunca nos pusimos a ponerlas en común, ¿no? Y entonces cuando tú dices, me ofrecen un poco más de dinero, está bien, el riesgo de que por ahí no sea la empresa que lo estoy esperando y todo lo que tú quieras, pero en las entrevistas laborales se habla del futuro. Y estos me muestran un futuro, además del dinero, me muestran un futuro más promisorio, pues hombre, Bueno, pierdo el nos vas. talento y con todo lo que invertí en esa persona. Y Exacto. con ello, todo lo que significa volver a tener una persona nueva y que vuelva a alcanzar el nivel de rendimiento. Es decir, cuando somos un poco de números, Exacto. tenemos que preguntarnos muchas cosas. Pero por otra parte, tampoco podemos pensar que es solamente el dinero. Fíjate un fenómeno extraño que, bueno, extraño, no tan extraño, es nuestras pirámides, como las conocíamos, nuestras pirámides jerárquicas, antes eran puntiagudas, por decir así, ¿no? Había en medio gran cantidad de mandos intermedios. Nuestras pirámides ahora son chatísimas, son bajísimas. Por lo tanto, el crecimiento jerárquico, por decirlo así, primero, no tenemos las mismas posibilidades y probablemente ya no motive tanto. Entonces, tenemos que generar una sensación de crecimiento, pero que no vaya exclusivamente por el lado del crecimiento jerárquico, sino por el lado del conocimiento, de las responsabilidades, y son cosas que las personas valoran mucho. Exacto. Sí, ahora el crecimiento puede ser horizontal y ser muy estimulante. Ahora te encargas de España y a lo mejor mañana es toda Europa o el sur de Europa. Ya vas ampliando tu ámbito de acción y de impacto en la organización y a lo mejor sigue siendo project manager, sigue estando en la misma línea horizontal, sin embargo vas ampliando tus responsabilidades y eso te motiva. Pues en vez de gestionar un país, ahora tengo 3 a mi cargo. Eso ya puede ser suficientemente estimulante para ti. Ahora, para eso hay que tener esas conversaciones que estábamos comentando antes. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál quiere ser tu foco en los próximos meses, próximo año? Cómo trabajamos con ello a través del feedback, vamos construyendo ese camino. Totalmente. Y hay un punto ahí que tú nombras, que es, por ejemplo, el tema de formación. La formación es uno de los elementos también más motivantes que hay. Especialmente, cuando recibes la formación y luego el líder de la persona que recibió la formación funciona como coach del que recibió la formación. Porque le estás dando un doble mensaje. Primero, tú eres importante y voy a invertir para que tú aprendas todo esto. Y luego, es tan importante que tu jefe se va a ocupar de seguir que lo apliques en el trabajo. Entonces, la sensación de crecimiento en esos casos es muy elevada. Muchas veces en las organizaciones vemos que hacemos formación casi como por cumplir el expediente, por llamarlo así, ¿no? Y en realidad tendría que ser mucho más que eso. Nuestros jefes, nuestros mandos, necesitan también entrenarse en cómo hacer el coaching o seguimiento o liderazgo en el puesto de trabajo. Y eso es algo a lo cual no hemos dedicado muchos recursos últimamente. Exacto, sí, hemos estado muy centrados más bien pues, en temas como el bienestar, ¿no? El que la gente esté bien cómoda en sus casas, que puedan trabajar bien, etcétera, etcétera. Y faltaría ahora ya que esto ya está bien gestionado, bueno, pues y ya pasando y continuando ese recorrido de los empleados en la organización. Claro, claro. Muy bien. Pero para Bueno, eso pues sí, líderes, para eso hace falta formación, claro. hay que formar líderes. Hay que formar líderes. Ya, solo un segundo más, pero ese achatamiento de la pirámide significa también que los líderes han tenido más carga de trabajo y han dejado de ser un poco líderes en el sentido de dedicarle menos tiempo a ser líderes. Entonces, ya tienen su propio trabajo más el trabajo de ser líder de todos los demás. Tal vez lo que tengamos que pensar es que habría que quitar una parte de la carga de trabajo y esa parte dedicarla a hacer lo que realmente es su función, que es liderar a los demás, guiarlos, hacer seguimiento, ayudarles a desarrollarse en su propio puesto de trabajo, pero a veces el hacer trabajo lo que me quita es de ponerme a pensar en eso y es como que estoy cómodo así. Claro. Es mucho más trabajoso trabajar con personas que hacer un trabajo físico o lo que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que además hay
una razón que te dan muchos managers para decir, no, es que no tengo tiempo de dar feedback a mi equipo, tengo muchas cosas que hacer. Ya, pero es que esta es una de las que tienes que hacerlo. A lo mejor estás ocupando tu tiempo en tareas que no tienes que estar haciendo. A lo mejor no tienes que estar haciendo el curro, tienes que estar haciendo el liderazgo, tienes que estar atendiendo a las personas, haciendo el seguimiento, retándoles, viendo si, ¿no? de qué manera les puedes seguir apoyando, tal, no haciendo el trabajo como tal. Claro, pero fíjate que eso es algo que tienen que aprender, porque no te lo enseñan. Es que es un cambio de mentalidad de lo que es el liderazgo, es otra mentalidad, es no ser jefe, ser líder. Exacto, y además venimos aprendiendo de nuestros jefes anteriores. Casi todo lo que sabemos lo aprendimos de nuestro jefe anterior, o de un montón de jefes. Pero ahora el desafío que nos plantea la actual realidad es distinto. Por lo tanto, tenemos que formarnos en cómo hacer para hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, ese nuevo liderazgo, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, ese talento hay que saber aprovecharlo. Vamos a ir finalizando con el último tema que queríamos poner sobre la mesa, que es el tema de un poco del futuro. Ya miremos, repasado un poco el pasado, el presente, este último trimestre del año que empieza un poquito revuelto, ¿no? Socialmente, políticamente, económicamente, está todo, que si los precios de una cosa o de la otra, la gente está un poquito revuelta y esto lógicamente afecta a las empresas, o lo que pasa en las empresas nos afecta a las personas. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué previsión, digamos, no sé si eres muy bueno haciendo estas predicciones o cómo lo ves con la información que tienes? ¿Cómo se presenta este inicio de curso para los líderes? Yo creo que la situación es complicada y tiende a complicarse todavía más. Es decir, esto nos va a terminar afectando. Si uno mira hacia atrás, antes, cuando todavía no existía Internet, toda la información que recibías, la recibías una vez al día, cuando comprabas el periódico y la leías. En cambio, ahora la avalancha de información es constante. Sumado a eso, a la capacidad que tienen las redes sociales, me refiero, ¿no? De meterse en todo. O sea, las personas suelen tener su Twitter abierto, su canal de noticias por un lado, algún periódico también abierto. Todo ocurre a una gran velocidad. Y esto tiene que ver con el primer tema que hablamos hace un rato, sobre el tema de focalizarse. Hace unos años atrás hicimos una investigación en una empresa de electrónica de consumo, donde tratábamos de ver, porque teníamos una cantidad de clientes determinados, ¿no? Eran generalmente clientes con empresas que habían sido heredadas de sus padres o creadas por ellos mismos, el retail de electrodomésticos de consumo. Y tratábamos de encontrar, tú sabes que se dan importantes cantidades de crédito. Entonces tú dices, ¿por qué le voy a dar crédito a esta persona? Porque se ocurre una cosa curiosa, porque tú le das 100.000 euros de crédito, pero tu empresa competidor también le da 100.000. Y el otro también le da 100.000. Y el otro competidor también le da 100.000. Cuando sumas, tienes 400.000 euros de crédito. Y tú dices, por 100.000 este tío responde, pero por 400.000 no sé. Entonces, ¿qué elementos tengo yo para saber si esta persona tiene posibilidades de futuro, de desarrollo? Y hicimos la investigación y nos quedó un solo elemento como común denominador entre todos los que eran empresarios exitosos en ese sector. ¿Sabe cuál era? Estar focalizado 24 horas en su negocio. Solo pensaban en su negocio. Tomaban las noticias que aparecían y todo eso, sí, un rato, la escuchaban y veían cómo afectaba a su negocio, pero luego de vuelta a su negocio. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es una especie como de tironeo de las personas entre llamarle su atención, ¿no? O sea, los medios, las noticias, esto, las redes sociales, lo que tenemos que conseguir es que las personas focalicen. Y para que las personas focalicen, tenemos que generar buenos ambientes de trabajo, buenos entornos de trabajo, donde las personas prefieran colaborar con sus compañeros en vez de ponerse a leer algo por allí, o que se vayan a la máquina de café o a fumar, que todavía queda algo de eso. Entonces, el focalizar me parece que es el desafío que tenemos para los próximos años. Y generar, sobre todo, un ambiente de entendimiento dentro de las organizaciones, que hoy no está tan claro. Lo que hablábamos antes, no está tan claro que todos sepan muy bien qué es lo que yo espero de ellos, no está tan claro el tema del feedback.
y sobre todo no está tan claro cómo van a ser nuestras relaciones. Son pocos los jefes que son capaces de mantener una relación con un empleado haciéndole una pregunta que tiene un valor enorme, pero enorme. Y es preguntarle a la otra persona cómo cree que yo lo estoy haciendo como líder y qué podría hacer yo para ayudarlo más en su trabajo. A muchos les da vergüenza, a otros creen que es exponerse a una crítica, y la verdad es que da igual, porque la crítica existe igual. Lo malo es que yo no la conozco. Entonces, en el fondo, lo que yo preferiría es, ya que existe, bueno, pues díganmela y yo veré si puedo adecuar mi comportamiento, mi conducta, o lo que es peor, si no ha faltado un poco más de explicación por qué hago tal cosa o por qué hago tal otra. Entonces, como no está la explicación, tú sabes que en comunicación hay un viejo dicho, ¿no? Que dice que todo lo que no, que la comunicación es como un cubo, ¿no? Que hay que llenar. Que todo lo que no llenes con comunicación, lo va a llenar el rumor. Y ya está. Es decir, por ahí yo no he sido lo suficientemente claro en la comunicación, y ¿quién completa el resto? El rumor. Claro. ¿Y el rumor Hombre, puede servir o no? pero normalmente no. Pero entonces, claro, si un líder se está planteando, yo no pido feedback sobre lo mío porque es una crítica, ¿tú cómo estás interpretando el feedback que das? Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Estás haciendo críticas o estás haciendo un feedback que tiene un objetivo y una finalidad y una metodología? Y que Súmale, sabes que es una herramienta de aprendizaje. claro, y súmale a eso, a que nosotros culturalmente el tema del feedback es algo que nos pone un poco incómodos. Nerviositos, sí. Sí, sí, sí. Acuérdate cuando llegan las evaluaciones de desempeño, el clima que se vive. Pero no tendría que ser así. Si yo he tenido feedback durante el año, es decir, he interpretado que gestionar personas es un proceso, no un momento, Exacto. entonces, si lo interpreto como un proceso, cuando llega la evaluación de desempeño, pues no hay ninguna sorpresa que te... Claro, es Que que en te... realidad la evaluación del desempeño, esa reunión final de año, tendría que ser como el resumen. En febrero te comenté esto, lo implementaste, en marzo hablamos de esto fenomenal, en abril esto todavía lo llevas un poco arrastrando, en mayo tal, y sería como el resumen del año. Entonces, en conclusión, todo este año has crecido en estas áreas, estas todavía te cuestas y aquí todavía no has empezado a levantar cabeza. Realmente. Eso sería la única reunión para ver el recorrido final. Entonces, en base a todo esto, tu aumento es el 3 en vez del 10 o en vez del 20. Pero sería Sí, un recorrido, ¿no? Que en este momento en frío te digo, no, ¿sabes qué? Lo has estado haciendo fatal. Ala, te quedas con un 1%. claro, no tendría que haber sorpresas, pero fíjate que esto Claro. se tú ves con el tema del principio. Si las personas no saben lo que yo espero de ellos, pues la evaluación de desempeño, y Claro. fíjate que en la evaluación de desempeño, donde normalmente tenemos cosas cualitativas y cuantitativas, tú dices, ¿las cuantitativas las comunicamos? Seguro que sí, porque esa es fácil. Hay que hacer 1.000.000, hay que hacer 100.000, eso está más fácil. El tema es lo cualitativo, es decir, tiene que ver con los comportamientos, las actitudes, y ese es donde ponemos más problemas en la comunicación. Yo necesito saber las dos cosas, qué quieres que haga y cómo quieres que lo haga. Claro. Y allí es donde tienes las competencias. Ahí están las competencias, que por eso es una revisión de las competencias, del desempeño. Exactamente, que te juntan las dos cosas, ¿no? Se junta Porque todo, claro. solo llegar al objetivo no es lo que estás esperando, sino es a lo que tengo que llegar y de qué manera llego, ¿no? Exacto, porque no se trata de llegar matado y exhausto y quemado de estrés, se trata de ir llegando de una manera eficaz y eficiente, que gaste los mínimos recursos posibles en las mejores condiciones posibles, medioambientales, mentales y físicas. Entonces, que ese recorrido sea saludable y que se te vaya acompañando en ese camino. Exactamente, y no olvidarse de un tema importante, y esto sí muy claro con visión de futuro, que nosotros obtenemos los resultados a través de las personas que trabajan con nosotros. Nosotros hacemos poco en el sentido físico de todo eso. Por lo tanto, si no le dedicamos tiempo, atención, diagnóstico, observación a las personas que tienen que obtener los resultados, luego no pidas los resultados, porque Claro. probablemente no sean lo que estás esperando, ¿no? Claro, ¿en base a qué? ¿No? Puedes sacar resultados.
Bueno, es que es muy interesante, es para estar, Roberto, hablando horas y horas contigo, de verdad que es un gusto. Y entonces, bueno, pues de momento lo cerramos hoy aquí, podemos retomar otro día un poquito más si vemos que es propicio. Y bueno, un poco para cerrar, ¿te gustaría a lo mejor cerrar con alguna reflexión o algo que se te haya quedado ahí en el tintero y nos despedimos? Sí, yo lo que diría es que todos los líderes, todos los directivos, todos los CEO, nos tenemos que preparar para un futuro complicado. Complicado en el sentido de múltiples cosas ocurriendo al mismo tiempo. Ujú. Y que lo importante es nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de diagnóstico. Para diagnosticar es importante salir de la mesa de trabajo y estar más con las personas, estar más con los clientes, estar más con la realidad. Los números suelen tener o suelen darnos una percepción engañosa, porque lo que hacen es ocultar los elementos que a veces se terminan equilibrando uno con los otros. Entonces, en promedio, nos da bien. Se parece al viejo cuento ese de una persona come 2 pollos, una Ajá. persona no come ninguno, en promedio estamos espectacular. Entonces, esto en la realidad, de la única forma de detectarlo es de mirarlo. Los ordenadores, los medios de comunicación a veces pretenden reemplazar la mirada, y la mirada no tiene reemplazo. La mirada es cuando yo bajo a la planta a ver a los operarios. La mirada es cuando hablo con ellos. Cuando un día digo, hoy voy a comer con ellos, en el comedor de la planta. En lugar de comer en el comedor de directivos, voy a comer con ellos. A ellos les viene espectacular y a mí ni te digo. Porque ahí es donde está la realidad, va por allí, ¿no? Los números a veces ocultan todo eso. Entonces, si pudiera dar un consejo, no sé, consejo es una palabra muy grande, una idea, es necesario salir de atrás de las mesas de trabajo y estar más en contacto con las personas, por ellos y por nosotros, por ambos. Pues me encanta, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Roberto, y espero Pues nada, verte Susana, próximamente. Un ok, placer, de verdad, gracias, ¿eh? un abrazo. Chao. Que estés muy bien, adiós.